Hola, tercero. Yo los tenía aquí esperando mi clase 2 y 3. Voy a hacer una clase doble principalmente porque es un solo concepto que deberíamos tratar en dos clases diferentes, pero creo que es pertinente que en vez de subir una clase estas 2 semanas que nos quedan, subir una más o menos larguita que usted pueda particionar en su tiempo como usted quiera y quizás le va a funcionar mejor. Yo creo que mantener todas las ideas hiladas les puede servir mejor y a la vez también está acorde a estos problemas que tenemos con el acceso a Internet, que no todos podemos ver los videos, que no todos podemos bajar las presentaciones. Entonces, al menos así usted puede ver, cuando pueda verlo, le puede poner play y ver un rato. Tampoco se estrese, tampoco se exija más de la cuenta. La idea de esto es que nos mantengamos en contacto y que no se pierda un poco la cercanía que yo tengo con ustedes, pero claramente esto no es ningún tipo de exigencia para usted o por favor siéntese 40 minutos y vea mis videos. No, 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 no. Esto es para que usted tenga conciencia de que los profesores seguimos trabajando para ustedes y que nos preocupa profundamente esto, pero que a la vez, eh, no voy a decir que tenga un grado de normalidad, porque esto claramente no lo es, pero que al menos sienta que seguimos con este proceso de aprendizaje juntos y que todavía estamos trabajando, ¿ok? Hoy día vamos a hablar del concepto de democracia. Es un tema que da para largo, en serio, sobre todo en los últimos acontecimientos que han pasado en Chile, yo creo que siempre deberíamos volver siempre a retomar estos temas, volver a cuestionarnos si estamos ejerciendo una democracia, si podemos definirnos como democracia, si sabemos lo que es una democracia, porque obviamente uno empieza a escuchar de fondo como gente hablando, como es que ahora todos son censistas políticos, es que ahora todos saben de economía, ahora todos saben de democracia, cuando en realidad yo creo que todos tenemos ciertas falencias conceptuales y vendría bien que nosotros empezáramos a escuchar y a leer un poco sobre estos conceptos. Obviamente, y es algo que hemos dicho muchas veces, no vamos a llegar a consensos reales y esto es y definición de libro. No, de hecho, la mayoría de estos conceptos va mutando y se va caracterizando por diferentes contextos en el que se desarrolla. Por tanto, cuando hablamos de democracia tampoco vamos a llegar a algo como muy claro y preciso. De hecho, esta clase va a tomar muchos autores diferentes y va a tratar de expresar cuáles son sus ideas respecto al concepto. Vamos a ver que algunas chocan, otras se pueden ir sumando entre ellas, algunos dicen lo mismo, pero en general cada uno de estos autores va a ir planteando ciertas características que nos va a permitir a nosotros armar un concepto propio de democracia más o menos redondito. Si no llegamos a lo mismo, no importa. Al menos vamos a tener todo este proceso mental donde vamos a ir caracterizando y definiendo. Lo primero, ¿qué entendemos por democracia? Yo creo que esta es una de las grandes preguntas. El siglo XX en general la trajo de nuevo a nuestra mente. Tratar de definir un concepto como democracia. Recordemos que nosotros tuvimos muchos gobiernos totalitarios durante la segunda mitad, perdón, sí, primera mitad y segunda mitad del siglo XX. Piensen en todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en Hitler, en Stalin, Mussolini y estos gobiernos totalitarios. Entonces la palabra democracia pasó a ser como esta idea de, oye, necesitamos retomarla, es algo que necesitamos de vuelta. Nosotros la perdimos y la necesitamos de nuevo. Entonces, con el paso de la historia vamos a ver cómo este concepto de democracia va a ir representando diferentes cosas. A principios del siglo XX, con la crisis del 29, la democracia era la que no nos daba respuesta a la crisis económica. Durante el periodo de la guerra, la democracia es lo que añoramos porque no lo tenemos. Y ahora, ¿cómo vamos a definir esta democracia? Mira, yo creo que es súper complicado definirla, pero sí podemos ir sacando algunas como ideas básicas. El vocablo democracia, demos, kratos. Demos pueblo, krato, poder. Podríamos decir que la democracia entonces es el poder del pueblo. Pero ahí nos presenta varias dudas, porque ¿qué vamos a entender por pueblo? ¿Qué vamos a entender por poder? Claramente empieza a ir jugando con la etimología de las palabras para tratar de llegar a un consenso. De hecho, muchas formas de gobierno que son totalmente diferentes se han definido a sí mismas como democracia, entonces tampoco es como que en la práctica podamos ver lo que es una democracia y decir, oh, mira, eso es una democracia, porque realmente no es así. Sin embargo, y voy a citar esto, hay ciertos acuerdos con algunas características de la democracia, y citando las palabras inmortales de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que es donde participa el pueblo para ayudar al pueblo, donde ellos ejercen el poder. Pero este significado también nos presenta dudas, porque ¿qué vamos a entender por pueblo? ¿Qué vamos a entender por la mayoría?
¿Qué vamos a entender por el bien común, por ejemplo? Entonces, claramente, aunque tengamos ciertas definiciones que como que son comunes para todos, también son muy específicas y depende principalmente del contexto. De hecho, últimamente el concepto de democracia tiene un significado más valorativo que un significado descriptivo. O sea, nosotros entendemos la democracia no por lo que es, sino por lo que estamos tratando de observar o por lo menos lo que queremos alcanzar. Aquí, parafraseando a Hobbes, nuestro primo Thomas Hobbes, podríamos decir que democracia es todo aquello que nos gusta. No tenemos una definición y lo vamos sacando de a partir de las cosas que nos gustaría que nuestro sistema político tuviera. Entonces, nosotros podríamos estar aquí cuestionándonos y tratando de entender qué es la democracia y tendríamos infinidad de descripciones, pero en realidad no podríamos llegar netamente a un concepto, a una definición clara. Lo que sí podemos saber es de dónde vienen estas nociones de democracia, porque por mucho que sean discordantes y sean como diferentes, hay algunas características que tienen en común. Según sabemos, los conceptos más democráticos son relativamente nuevos, por lo menos lo que se cree. Muchas personas hablan que con el liberalismo y con las críticas a las monarquías aparecen estos gobiernos democráticos. Pues bien, uno de los conceptos que debería aparecernos y hacernos sonar al tiro es el concepto del constitucionalismo. El constitucionalismo es un conjunto de ideas que plantea ciertas características particulares que nosotros podríamos asumir que es una democracia. La primera de ellas son los derechos y los deberes individuales de todas las personas. Todos tenemos derechos y deberes y son todos iguales e individuales. Otra de las características del constitucionalismo es la separación de los poderes del Estado, característica fundamental cuando entendemos una democracia. Y por último, que sea representativa. Nosotros no podemos, bueno, ahora no podemos tener una democracia absolutamente directa, así que nosotros delegamos este poder a un representante. Por tanto, podríamos decir que esta democracia nace con esta idea del constitucionalismo, pero que más allá de nacer de ella es lo que busca. Las democracias modernas, como las entendemos ahora, surgen como una forma de alcanzar estos objetivos del constitucionalismo basándose en la idea de igualdad de las personas y por tanto el derecho a participar en el poder político. No podríamos considerar una democracia, por ejemplo, si usted no participara de forma real y directa en la participación política, a pesar de que existan algunas democracias, y abre comillas con ellas, que no hay elecciones, por ejemplo, de representantes, pero aún así se hablan de sistemas democráticos, entonces ahí podríamos ir jugando con los conceptos. Ojo, yo tengo aquí 4 pequeños espacios, usted ve, ¿no? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Son autores que plantean características y en general definiciones que nos podrían estar ayudando a generar un concepto de democracia. Vamos lentito porque es como raro, es como harto. Giovanni Sartoni, un grande, a mí me encanta. Este caballero es un teólogo político y lo que hace es analizar teorías políticas y ir cuestionando e ir definiendo conceptos políticos. Es algo irreverente, a veces bien controversial en las definiciones que da, y eso me gusta mucho porque se la juega con sus ideas y va sumando ideas a partir de todo lo que lee. Este caballero igual es como muy erudito en todos estos conceptos y ha investigado caleta. Eh, Lamentablemente falleció el 2017, pero dejó hartos textos que nos permiten a nosotros ir analizando y estudiando estos conceptos de democracia y en general los tipos de democracia. A veces se nos olvida que no es una sola democracia. Nuestra democracia con respecto a la de los griegos es muy diferente. Eh, entonces, claramente este caballero se dedicó a estudiarlo y finalmente Giovanni Sartori, dice, bueno, cuando entendemos la democracia, lo primero que vamos a hacer es definirla de esta forma. Y él considera que para que haya una democracia tiene que tener 3 particularidades fundamentales. La primera de ellas es que tiene que ser legítima. Y por legítima dice que el poder tiene que provenir del consenso. Nunca, jamás, en ningún universo, en ninguna realidad, ni siquiera con el Doctor Strange, no, ninguna. Vamos a hablar de democracia si la persona que llegó al poder llegó de forma ilegítima o por la fuerza. No, no se puede autoimponer el poder. No podemos hablar de una democracia si no se votó, si no se eligió, si es algo de mutuo acuerdo. Por otro lado, la democracia para Sartoni tiene que ser representativa. Y aquí es controversial en varias cosas que dice. Primeramente porque yo concuerdo con él. Tenemos que tener representantes que sean elegidos por la gente, pero él dice que el poder no puede ser de forma directa.
Nosotros elegimos representantes y que ellos se encarguen de tomar las decisiones. De hecho, él plantea que hay que evitar los mecanismos como los plebiscitos para tomar decisiones, como por ejemplo, si un país aplica o no la pena de muerte. Y él no es que no quiera que todas las personas participen, él cuestiona mucho la emotividad en las elecciones democráticas, cuestiona que a lo mejor el pueblo no está preparado para tomar decisiones en conjunto, sobre todo cuando hay grupos muy grandes de personas. Pero por otro lado, también dice que la educación sería la clave aquí. Si nosotros pudiéramos mantener a un pueblo informado y consciente de, por ejemplo, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, qué es el bien común, qué es el pacto social, nosotros ahí ya podríamos trabajar con una democracia un poco más directa, pero por el momento, con las ideas que tiene, y considerando que su modelo es principalmente el de Estados Unidos, no es aplicable una democracia netamente directa. Y finalmente, la democracia es ideal. Para él la democracia no es algo que se alcance. Y yo creo que es una de las grandes características que plantea. No podés definir la democracia, y la democracia no existe como tal, porque obliga a que tengamos que ir perfeccionándola constantemente. Para él la democracia es inalcanzable. ¿Por qué? Porque está en un proceso constante de construcción y es siempre perfeccionable. Siempre puedes encontrar algo que mejorar o arreglar de la democracia. Entonces, para él, para que exista una democracia y para que entendamos una democracia real, tiene que ser legítima, representativa e ideal. Ahora, gran mujer. Hannah Arendt es una alemana y me encanta. Imagínate que tú decís, ¿cuál es tu pega? Estudiar la naturaleza del mal. Esta mujer se dedicó a estudiar de dónde viene y de dónde radica el poder. Es filósofa y ciencista política, cuestiona, por ejemplo, de dónde nacen los totalitarismos y en general la maldad del ser humano a la hora de generar grupos de poder que estén por sobre el resto. Es muy interesante su trabajo, es muy entretenido de leer también. Y me gusta mucho, tomé una cita de ella del texto El origen del totalitarismo, donde dice algo que a mí me llama mucho la atención porque creo que ahora está tomando peso en la sociedad chilena. Para ella, para que exista una democracia tiene que haber igualdad. No puede haber un grupo de poder por sobre todo. Por eso yo cuestiono los totalitarismos. Pero la frase que más me gusta es el segundo párrafo que está acá abajo, que dice que nosotros no nacemos iguales. Llegamos a ser iguales como miembros de un grupo de fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los mismos derechos. Eso quiere decir, bueno, es algo que sabemos, nosotros no somos iguales, tenemos diferentes clases sociales, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferente capital cultural, tenemos diferente acceso a diferentes, no sé, a la salud, a la educación o lo que sea, somos todos muy distintos, pero decidimos nosotros mismos darnos el derecho de ser todos iguales. Y esa sería la base para entender una democracia. Ahora, obviamente, usted puede cuestionar que a lo mejor eso no pasa en Chile, que todavía hay grupos que son de poder, que existen élites, pero si nosotros lo pensamos netamente en lo teórico, tiene mucho sentido pensar que la única forma de que todos podamos participar en el juego político es que todos seamos iguales. Robert Dahl. No sé si lo vi con ustedes. Sé que con Cuarto lo vi, pero no estoy segura si con ustedes sí. Robert Dahl también es un ciencista político. Él escribió un texto que se llama La democracia y sus críticas, y él plantea prácticamente una lista de cotejo. Él dice, bueno, si usted mira un sistema de gobierno para cuestionar si es democrático o no, debería cumplir con la siguiente lista. Si lo tienen, es democrático. Obviamente este es un juego que podríamos hacer, analizar Chile y ver si cumple con esta lista. Primera de ellas, tiene que existir el derecho a voto. ¿Tenemos? Tenemos. Derecho a voto. Ahora, hay que ver cómo vamos a entender este voto, porque podríamos decir, bueno, antiguamente en Chile había un voto censitario, donde solo votaba un grupo particular y arrastraba y el resto no votaba. Así que, ojo con esto. 2. Derecho a ser elegido. Usted puede ser elegido como representante de las personas. Usted ahora podría entrar a un partido, no, usted no. Pero cuando sea mayor de edad, puede militar en un partido político, ir a alguna de los grupos de partidarios electivos, puede ser alcalde, puede ser concejal, puede ser ministro, puede ser diputado, puede ser... Usted puede acceder al poder político. 3. Derecho a competir por el apoyo electoral. Cuando usted se junta con un partido político, ¿se acuerdan cuando hacían esa gente que se pone como afuera las MUNI y te dice, oye, ¿podés firmar aquí para que yo sea candidato? Permítame participar. ¿Sí? Ya. Esas ideas y por supuesto que se contraponga con otros grupos,
Cuando hablamos de este concepto de el derecho de competir por apoyo electoral, hablamos de que hay grupos que están uno contra otros porque son de diferentes ideologías, de diferentes posturas políticas, y eso te permite competir contra ellos. No hay como un solo grupo político que se hace cargo, por ejemplo, como lo que ocurría en la Rusia de Stalin. 4. Hay elecciones periódicas, libres y justas. 5. Libertad de asociación y organización. Usted puede organizarse en un partido político, puede organizarse en una junta de vecinos, en una ONG, por ejemplo, usted puede hacerlo. 6. Libertad de pensamiento y de expresión. Ojo aquí, recuerden las definiciones que hemos dado. Libertad de expresión no es decir cualquier cosa. Cada cosa que usted piense tiene una repercusión. Recuerde que su libertad termina donde empieza la del otro. No es hablar y vociferar. No, usted dice algo con argumentos, no ataca. Usted expresa opiniones, aquí centradas, con argumentos, sin atacar, por favor. El acceso a fuentes alternativas de información, que no exista un solo método o una sola forma de acceder a la información. Nosotros no podríamos decir que estamos en una democracia si tuviéramos un canal de televisión que se encargara de dar todas las noticias, como por ejemplo lo que pasa en Corea. 8. Políticas públicas que dependan del voto y otras expresiones de la preferencia. Si nosotros queremos hacer un cambio, por ejemplo, de constitución, se debe preguntar a la gente. Debe existir esa posibilidad de hacer cambios públicos con la participación de las personas. Si nosotros hacemos este chequeo completo, podríamos ahí empezar a argumentar si realmente existe una democracia o no, pero al menos Robert Dahl ya nos da aquí las directrices para entender dónde estaríamos ubicados en estos conceptos democráticos. Y finalmente, y sé que es el texto más largo y por tanto no lo voy a leer, cuando hablamos de Charles II, conocido como el conde de Montesquieu, y me llama mucho la atención porque este caballero, en la primera parte de este texto, que se llama El espíritu de las leyes, él plantea la separación de los poderes de Estado. No es extraño, piensa que estamos hablando de 1740. Entonces, igual, piensa, son 300 años atrás. Y ya tenemos esta idea de que tiene que existir una separación de los poderes del Estado para poder ejercer realmente el poder político. De hecho, el fragmento que yo consideré aquí termina diciendo, en el Estado en el que un solo o una sola corporación de próceres o de nobles o del pueblo administre los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contienda de los particulares, todo se perderá eternamente. Esto es una crítica muy clara a lo que es la monarquía. Si usted se acuerda de la clase anterior, nosotros hablamos de ciertos autores que se cuestionaban la monarquía. Algunos decían que a lo mejor no es solo una monarquía, necesitamos una monarquía con un parlamento. Y otros que lisa y llanamente decían, no, hay que tener una república. Bueno, Montesquieu empieza a centrar las bases de esta idea separando los poderes del Estado. Ahora para nosotros es súper común, pues tenemos al presidente, tenemos el Senado, tenemos a los jueces, tenemos la separación clara de los poderes del Estado. Pero aquí todavía era como tira y afloja, todavía no teníamos conciencia, o por lo menos no teníamos algo totalmente estructurado de lo que eran los diferentes regímenes políticos. Y hablar en esta época de una república igual era muy extraño. Entonces claramente es muy innovador con estas ideas. Ahora que tenemos este como parámetro completo de características que pueden o no tener la democracia, vamos a ir donde nos compete, la democracia chilena. Pero para entender la democracia chilena necesitamos dar una vueltecita por la historia. Yo no sé si usted se acuerde de cuando pasaron Historia Universal y ustedes vieron a este grupito de personas, los griegos, por ejemplo, no sé si les suenan, y que muchas personas dicen que, como yo le estaba diciendo hace un rato, que estas ideas de democracias modernas aparecen siglo XIX, siglo XVIII, pero que en realidad las bases de la democracia podríamos arraigarlas incluso 2500 años atrás, fácilmente. Grecia, Pericles. Pericles está en la denominada época dorada o la edad de oro de Grecia, que es después de las guerras médicas. Este caballero es considerado uno de los padres de la democracia. Si bien teníamos participaciones de las personas en Grecia, a lo mejor no era tan claro como lo que podríamos esperar ahora. Recordemos que en Grecia las mujeres no participaban, existían esclavos, por tanto tampoco participaban, y las polis en general eran grupos muy pequeños de personas, entonces era mucho más fácil tener una democracia directa.
Ahora, algunos autores como Tucídides plantean que en realidad no podemos hablar de una democracia en Grecia, sino más bien de un gobierno de Pericles, porque aparentemente Pericles era el mejor político que existió, entonces si funcionaba bien Grecia era gracias a él. Pero ya eso es un debate para otro lado. Como yo no me acuerdo y yo no sé, porque no lo hemos visto, entonces no puedo preguntarles, si usted se acuerda de cómo funcionó todo este periodo en Grecia, eh, yo lo que voy a hacer ahora es subir un archivo resumen que hice con la democracia ateniense, espartana y la República Romana. Y además voy a mandar unos documentos, bueno, igual no están largos, lo hice hace poquito, tiene como 10 hojas. No lo lea todo de corrido, po. O sea, claro, vaya leyendo por título, que son como una hoja por concepto, con los diferentes tipos de democracia. A lo mejor ahí le puede ayudar un poco a refrescar esta memoria y a hacer un recorrido por la historia, porque no saco nada con ahora ponerme a pasar materia que ya deberíamos tener como interiorizada. Pero ¿por qué tomo a los griegos? Porque los griegos hablan de lo que es primeramente una democracia absolutamente pura. Tenemos una democracia de participación directa, tenemos una democracia con una constitución, tenemos una democracia que busca las libertades de la persona, pero que busca el bien común de la sociedad. Si usted piensa, Aristóteles planteaba que el ser humano es un ser de sociedad, que vive en una sociedad y por tanto busca lo mejor para su sociedad. Y en este caso, los griegos era lo que buscaban. Todos participaban eventualmente una vez en el juego político, todos podían ser elegidos, todos eran representados. Entonces, podemos hablar de una democracia netamente pura en este periodo. A su vez, si nosotros seguimos avanzando en la historia, podemos llegar a lo que es Roma. Si bien Roma no era una democracia, nunca lo fue, sí tiene características que son ahora consideradas parte de la democracia y van a tener un juego muy particular con lo que pasa en Chile. Roma, esperemos que se acordemos de nuevo, en el 509 a.C. expulsa a Tarquino el Soberbio y ahí con ella termina la monarquía romana y se abre lo que se conoce como la República Romana. Este periodo se caracteriza porque el Senado es el encargado de administrar todo lo que es político en Roma. Acuérdense, república, res pública, cosa pública, lo que es de todos, lo que compete a todos. Obviamente el Senado cede parte del poder ejecutivo a 2 cónsules que son escogidos anualmente o a un dictador, pero no un dictador como lo que entendemos ahora, sino que es una persona que va a estar 6 meses tratando de estructurar y organizar cualquier crisis política que haya. Insisto, voy a mandar un resumen para que usted se acuerde de dónde viene todo esto, por qué la sociedad está dividida en dos, por qué aparece el tribuno y la plebe, todo eso se lo voy a mandar, no se preocupe, estoy pensando en usted. Ahora, lo interesante de esto es que tenemos una democracia en Grecia y tenemos una república en Roma. ¿Y a dónde nos lleva esto? A Chile. ¿Por qué? Porque la Constitución define Chile como una república democrática. Esta fotito es de la conmemoración del 27F, por si acaso, de este año. Obviamente aquí uno se puede estar cuestionando todo. Yo soy muy crítica de estos conceptos, sobre todo cómo los define la Constitución, porque siento que no necesariamente refleja las realidades que hay. Alguien dijo una vez que el papel aguanta mucho, y en este caso podemos decir que sí. Según la Constitución, Chile es una república democrática. Yo, y quizás cualquier censista político, incluso cualquier persona que analizara ambos conceptos podría decir, no, Chile no es una república democrática. Chile podría ser una semidemocracia, con participación restringida, porque de hecho tampoco participamos tanto. Y aunque hayan ciertos espacios de participación, ¿realmente los aprovechamos? ¿Es culpa de la sociedad como tal que no estamos usando todos nuestros derechos? ¿O a lo mejor el mismo sistema nos coarta y no nos permite usar los derechos? Estas preguntas son las que se ha hecho Chile en los últimos 30 años. Y creo que ahora nosotros podríamos empezar a hablar de que no, realmente no me representa. Realmente esto no es una democracia. Y aquí viene algo súper interesante. Después del estallido social, el 18 de octubre, muchos medios extranjeros y muchos censistas políticos empezaron a cuestionarse de que ahora sí podríamos hablar de democracia en Chile. Porque a lo mejor no tiene que ver con la participación directa de ciertos grupos de poder, sino tiene que ver con que ahora Chile se dio cuenta de que hay cosas que se le está pasando a llevar. Esta es la primera vez en muchos años en que el pueblo se levanta y dice, oye, yo tengo los mismos derechos, oye, yo necesito de esto,
¿Por qué el Estado no se está haciendo cargo? ¿Por qué no hay una representatividad real? ¿Por qué no estamos todos iguales? Quizás la pregunta que todos están haciendo. Y quizás ahora sí podríamos hablar de una democracia más participativa. Y ojo, no me refiero al saqueo, no me refiero a la primera línea, no me refiero a andar apedrando a los carabineros, ni nada de eso, sino a la capacidad que tiene la gente de salir a exigir lo que le parece justo, de tratar de lograr y alcanzar este bien común. Incluso podríamos estar hablando de que por primera vez en muchos, muchos años, quizás en toda la historia de Chile, sí tenemos una democracia. Sí tenemos aquí un pueblo consciente, tenemos un pueblo que sabe lo que necesita, tenemos un pueblo que exige lo que es justo. Y la forma que estamos pidiendo ahora es el plebiscito. Obviamente está todo esto postergado por nuestra contingencia, pero ¿tiene sentido en nosotros que por primera vez entendamos que a lo mejor el sistema no está funcionando como corresponde y somos nosotros los encargados de cambiarlo? Es una pregunta que yo se los dejo al aire. Yo sé que la mayoría aquí no vota, no está dentro de este grupo que está tratando de hacer el cambio de forma legal. Pero nosotros también no creo que deberíamos tener esta discusión en la casa de, bueno, nosotros como chilenos estamos haciendo todo lo que debemos, realmente estamos agachando el moño o podemos cambiar algo, o a lo mejor es la forma, a lo mejor no vamos a llegar a alguna respuesta real. A lo mejor cada casa de ustedes va a tener una respuesta diferente, pero al menos se va a instaurar el debate y yo creo que es súper necesario. ¿Por qué nombré a los griegos y a los romanos? Primeramente porque, como yo les he dicho infinitas veces, a partir de la evolución histórica los conceptos van mutando. Y vamos a ver cómo en la antigüedad la democracia tenía características que pueden o no haberse mantenido en el tiempo. Y al hacer la comparación con Chile es muy claro. Entre las similitudes que tiene Chile con las democracias históricas, tenemos el fundamento de la autoridad fue una argumentación racional. Quienes ejercen el poder debían optar a las razones que fueran aceptables para el resto de los ciudadanos. Usted puede hacer campaña. Usted como representante político, usted identifica problemas y entrega soluciones. Y bajo esa lógica, la gente vota por usted. Esas como muletillas, esas eslogan, son un acto racional de la gente de decir, bueno, lo que está diciendo este caballero tiene sentido, cojámoslo. Existe una relación intrínseca entre la ciudadanía y la participación. Usted participe, recuerde, la soberanía se ejerce, usted vote, usted vaya, exija. 3. La importancia de la educación cívica o ciudadana, sosteniendo la idea de que la democracia solo puede funcionar sin ciudadanos bien formados moralmente e íntegros. Aquí también, volvemos a la idea, necesitamos estos ramos, necesitamos conocer, necesitamos saber los conceptos, necesitamos saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cómo participamos. Es absolutamente necesario que estemos informados al respecto. Y yo creo que ahora se está viendo nuevamente esto. Durante muchos años la educación cívica fue totalmente metida debajo de la tierra y como es un ramo optativo, o es parte transversal de la historia, o es un objetivo que se subentiende. No, necesitamos un espacio donde podamos discutir, necesitamos un espacio donde podamos dialogar. Y por otro lado, también tenemos muchas diferencias que son claras. Por ejemplo, las comunidades de la antigua Grecia eran absolutamente pequeñas, entonces, en un principio al menos, todos los ciudadanos se conocían. Por tanto, si tú conocías a todos tus vecinos, era mucho más fácil alcanzar y entender cuáles son las necesidades que tenemos, porque son comunes. Por otro lado, las sociedades eran económicamente independientes y en la mayoría con trabajo de esclavos, por tanto la política estaba por un grupo muy pequeño. De nuevo, Grecia eran polis, eran pequeñas, tenían una autarquía, ellos producían y consumían lo mismo, entonces no estaba esta necesidad de que todos tengamos que participar porque no era necesario. Y por otro lado, operaba mediante la democracia directa, es decir, cada ciudadano participaba en todas las deliberaciones, cosa que nosotros por razones lógicas no podemos hacer. Ahora, voy a parar. Hemos hablado harto. Tenemos un análisis de los conceptos de la democracia. Tenemos varios autores que plantean características de la democracia. Tenemos un avance medio histórico y lo pasé por encima porque, como les dije, se lo voy a mandar, de cómo evoluciona el concepto de democracia. ¿Qué me importa ahora? Que nosotros veamos qué ocurre en Chile.
es interesante que tratemos de tomar todos estos conceptos que son muy, muy, muy abstractos y tratamos de llevarlo en concreto. Nosotros dijimos que Chile era una república democrática, y aunque no lo creamos o lo cuestionemos mucho, tenemos que ver por qué estos conceptos están aplicándose aquí. Primeramente, como yo les dije, en Roma no hubo una democracia, sí hubo una república cuyas instituciones empezaron a trascender en la historia y son parte de lo que ahora conocemos como democracia. En este contexto, podemos decir que es un gobierno mixto que incluye la representación de diferentes grupos sociales y puede así buscar un equilibrio entre los representativos intereses. La democracia busca la participación de todos y también busca que sea representativa de todos. Pero como no tenemos una democracia directa y no podemos tenerla debido a la cantidad de personas, tomamos una de las características de la república, que es la representatividad. Nosotros elegimos un representante y que esta sea la persona más idónea, por favor. La persona que tiene todas las características y toda la competencia para poder alcanzar el bien común de nosotros, es la que nosotros escogimos para que nos represente y para que busque lo que nosotros necesitamos. Y por otro lado, la virtud pública, entendida como la integridad moral de los ciudadanos, que los inclina a combinar sus intereses particulares con el bien público, aunque ello signifique posponer las propias ambiciones. Hay algo que ocurre en todos nosotros, y no sé, yo creo que la profe filosofía puede ser un poco más clara con esto, que nosotros tenemos una parte pública y una parte privada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos nuestros intereses particulares, lo que queremos alcanzar, y por otro lado es cómo nos relacionamos con el resto. Una de las características principales de una república democrática es que las personas que nosotros elegimos sean capaces de convivir con ambas cosas y dejen sus intereses particulares de lado, o sea, los tengan, pero no lo usen en virtud de, o sea, usar el método para llegar a eso, sino pensar siempre en el bien público. Y eso implica a veces posponer ciertas ambiciones. La idea es que las personas que nosotros escogemos como representantes dejen de lado las ambiciones personales y busquen el bien común. Obviamente todo esto es papel. Todo esto es papel. Y hemos visto infinitamente casos de que esto no pasa, instituciones totalmente corruptas, políticos y parlamentarios que claramente están haciendo una carrera política, están generando plata para ellos, cuando en realidad deberían estar buscando cómo satisfacer y cómo arreglar la escoba que está con las personas, todos los problemas que plantea. Recordemos que por mucho que tengamos una democracia perfecta, siempre van a haber problemas. Entonces, la idea es que estos grupos que están en el poder empiecen a tratar de solucionarla. Ahora, si ocurre o no, ya es para debatirlo y de lo que deberíamos estar pensando nosotros. Por otro lado, tenemos que pensar en cuáles son los fundamentos de la democracia. Y si usted se acuerda de la clase pasada, cuando hablamos del avance histórico del concepto de Estado, salió un caballero llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes plantaba el concepto del Leviatán, este monstruo grande que recubre a toda la sociedad, que en general lo que buscaba era que dejáramos de lado ciertas libertades para aprender a convivir en sociedad. Este tema es súper importante porque creo que puede ser la solución a muchos de nuestros problemas, que es la idea del contrato social o del pacto social. Para Thomas Hobbes, y tomo un fragmento del Leviatán, él dice que las leyes de la naturaleza como la justicia, la equidad, la modestia, la misericordia y en suma el hacer con los demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros son en sí mismas y cuando no hay terror alguno poder que obligue a observarlas, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales no se inclinan a la parcialidad, el orgullo, la venganza y lo demás. Para Tomás Hobbes nosotros tenemos hartas cosas malas adentro, venganza, orgullo, parcialidad, esta idea del beneficio particular, pero que también nosotros tenemos en nuestra naturaleza justicia y equidad, y por tanto dejamos de lado nuestras particularidades individuales para tratar de convivir y llevarnos con el resto. Y eso es lo que vamos a entender como pacto social, la idea de que acordemos entre todos algo. Porque yo podría decir, no, pues yo no quiero renunciar a esto, yo quiero todas mis libertades, quiero hacer lo que yo quiera cuando quiera. Ya, pero eso te permite vivir en sociedad. Para que esto tenga sentido, para que esto funcione, todos tenemos que estar en la misma línea y todos tenemos que buscar esta idea. Todos tenemos que tratar de vivir en sociedad y lo mejor posible, pero para eso tenemos que estar de acuerdo. Y eso nos obliga a nosotros a replantearnos muchas cosas. Porque yo podría decir, bueno, yo quiero ganar plata para mí, tener mi casa, mi auto, juntar una cachada de plata, comprar todo lo que yo quiera. Y, bueno, pero eso nos va a llevar a algo, o sea, no tiene nada de malo.
Pero si eso implica que otras personas no puedan acceder porque yo estoy acaparando todo, bueno, entonces no estamos viviendo tan en sociedad como queremos. De hecho, hay muchos ejemplos que podemos ver donde a veces se nos olvida que estamos viviendo con otras personas. La misma cuarentena y todo esto del coronavirus nos empezó a cuestionar esto. Cuando veíamos a esa gente acaparando confort por razones que nadie entiende, porque ¿para qué? Coronavirus con el confort no tenía nada que ver, no sé qué está pasando en particular ahí, pero tú veías cómo la gente empezaba a abastecerse sola y no tomar en consideración al resto de las personas. Uno ahí debería estar cuestionándose nuestros contratos, pues, nuestros contratos sociales. Vivir en sociedad requiere que usted ceda un poco y que usted piense en el otro, que tenga empatía, que no sea indolente con las otras personas. Y eso es algo que Hobbes planteó hace mucho tiempo atrás y que ahora parece que se hace visible nuevamente. Otros autores también van a plantear esta idea del contrato social. De hecho, John Locke, que también lo vimos en la clase pasada, el que plantea la idea de la monarquía con un parlamento, eh, ¿cómo se llama esto? Lo tengo acá. En su texto, La teoría sobre los gobiernos civiles, él dice que tiene que existir un pacto social. ¿Cómo? Porque todas las personas tienen el derecho o la libertad de seguir la propia voluntad en todo aquello que la ley no prohíba, sin estar sujeto a la inconsciente, incierta, desconocida y arbitraria voluntad del otro. Usted tiene sus libertades, no se las van a quitar, pero usted también tiene que ser justo con ello. Y como dice en el primer fragmento, siempre que cualquier número de personas se una en sociedad, de forma que cada uno renuncie a su poder del ejercicio de la ley natural, concediéndolo al grupo. Y ahí, tan solo ahí, se da una sociedad civil y política. Demos libertad a todos, todos somos iguales, todos participemos de forma consciente e iguales. Necesitamos que nos hagamos estas preguntas, necesitamos que dejemos un poco de lado el egoísmo y empecemos a pactar entre nosotros. Yo creo que, y esto es súper personal, cuando hablamos de bien común, y que es como la finalidad más clara del Estado, porque de hecho es la finalidad del Estado según la misma Constitución, no pensamos realmente en el bien común de todos, pensamos en el bien de uno. ¿Qué me gustaría a mí tener? Entonces también estamos dejando ciertas personas fuera y no creo que sea la forma correcta de hacerlo. El pacto social que plantea John Locke también es visto por Jacques Rousseau, que bueno, el primero se cuestiona la naturaleza del ser humano y si somos buenos, si no somos buenos, si la sociedad nos hace malos, si la sociedad no, en realidad nos regula, obviamente temas que son como bien profundos, pero para Rousseau el contrato social es perder un poco de tu libertad natural, pero también te da a ti la capacidad de poder relacionarte. Siento que hay una conducta moral de por medio donde nosotros tenemos como este deseo que viene de adentro del egoísmo, pero que nosotros los dejamos de lado por existir correctamente. Yo creo que no podemos, es lo que muchas personas plantean, de que si nosotros dejamos como suelto todo nuestro concepto, y abre comillas, animalístico, de dejar todas nuestras necesidades suplir, caeríamos en una anarquía o en un libertinaje, como plantean. Ahora, llevamos harto rato hablando, bueno, llevo harto rato hablando. Eh, Creo que hay un concepto que no hemos tocado y que deberíamos tocar, que tiene que ver con los tipos de democracia. Yo voy a mandar diferentes tipos de democracia y quiero que se centren principalmente, la tengo acá, en la democracia social, porque yo creo que por ahí puede ir la respuesta a todas las preguntas que estamos dando. Una democracia social, como define Sartori, que lo vimos, el primer caballero que vimos, se basa en la igualdad. Y quizás es lo principal que deberíamos tomar en consideración. No podemos hablar de democracia sin igualdad, no podemos hablar de democracia sin equidad, no podemos hablar de democracia sin pensar en el bien común y en los unos y en los otros. ¿Necesitamos un pacto social? Sí. Tiene que haber un diálogo social. Y esto lo vamos a entender, y voy a leer la definición completa, que el diálogo social se entiende como el proceso de negociaciones y consultas entre los actores sociales y los gobiernos. La idea es plantear todos los temas de interés común, con el fin de alcanzar decisiones apoyadas en el consenso. De este modo, el Estado cede parte de su poder para imponer decisiones a los ciudadanos, para comportarse como un actor social en intervención de los ciudadanos y compartir con ellos el proceso de la toma de decisiones. Aquí estamos hablando y estamos mezclando varios conceptos. Si bien dijimos que este Leviatán aparece, este Estado aparece, porque nosotros dejamos de lado ciertas libertades y se las damos al Estado para que nos regule, la idea del pacto social es decirle al Estado,
oiga, usted también dése cuenta que tiene que dejar de lado ciertas libertades y consultar al pueblo. Planteo todas estas interrogantes, sé que es harto, sé que te hace pensar mucho, sé que te cuestionan los conceptos y me gusta que sea así, y sé que a veces puede parecer un poco denso, pero no lo es. O sea, sí lo es, pero dependiendo si nos vamos con calma, podemos perfectamente retomar todos estos temas. Yo les pediría que escucharan esto y vieran todo esto a conciencia, que vayan siempre comparando con lo que ocurre aquí en Chile. Sé que estamos todos muy tensos y sé que las noticias no nos ayudan tampoco, pero uno debería estar viviendo siempre con estos conceptos dando vueltas, con esta idea de que no hay que estudiar política solo cuando hay elecciones. La política tiene que ver con la forma de vida, tiene que ver con cómo uno se enfrenta a la sociedad, cómo uno comparte con el resto. Por tanto, estos temas deberían ser presentes siempre en nuestra vida. Y yo les pido a ustedes, mis queridos alumnos, tercero medio, ya con conciencia, ya formados mentalmente y ya con esta idea y este afán de querer cambiar el mundo, que piensen esto, cuestionense esto y traten, de verdad, traten de llegar a sus propias respuestas. Ninguna respuesta es incorrecta y ninguna respuesta es correcta tampoco. Así que cada uno puede sacar sus propias conclusiones y me encanta eso. Así que por favor háganlo. Eh, Creo que esta va a ser la última clase de ciudadanía antes de las vacaciones de invierno. Dejo aquí planteada la interrogante porque tampoco estamos conscientes de cómo vamos a seguir después de las vacaciones de invierno. Yo tengo planeadas varias cositas, de hecho hay varias actividades interdisciplinarias. Yo con el profesor Sebastián queremos hacer una clase conjunta, el mejor crossover después de Infinity War, pero vamos a estar planeando esto. También con Germán tengo una actividad en conjunto, entonces quizás vamos a liberar un poco de carga y en vez de que cada profe suba una clase, vamos a tratar de hacer cosas en conjunto un poco más didácticas. Prometo y prometemos mucho de los profesores trabajar en la contención de ustedes, dejar un poquito de lado esto de las materias, sino más bien centrarnos en lo que ustedes necesitan y tratar de que se sientan bien con esto. Sé que estamos muy tensos todos. Yo estoy súper ansiosa y sé que ustedes también. Por lo mismo no voy a mandar actividades y quiero que hagan todo esto a conciencia. Regúlense ustedes. Vean sus tiempos ustedes. Cálmense ustedes. Empecemos a tener autocontrol de nosotros. Y como les dije en la otra clase, busquen un hobby, algo baratito. Pintar, dibujar, plantar algunas cositas en el patio, si es que tiene patio. No pase viendo tele, en serio, no vea matinales. No, no haga eso, no se haga eso. Trate, lea un libro, escuche música, converse con sus compañeros, trate de mantener cierta calma. Y les prometo que vamos a estar trabajando siempre para ustedes. Usted sabe que usted me llama a la hora que sea, yo estoy ahí. Así que trate de sentirse un poco mejor. Yo voy a estar aquí trabajando para usted siempre, así que no se preocupe. Los adoro. Espero verlos pronto. Y eso, póngale like, suscríbase al canal, campanita, todo lo que se quiera. Y nos estamos viendo. Chau, chau.